eres Señor, eres porque conmigo, eres Rey de todo, mi vida voy para adorar, eres Dios, eres Señor, eres porque conmigo, eres Rey de todo, mi vida voy para adorar. Gloria, alzamos nuestras voces para adorar. Gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Cámbiame, Señor. Vamos a entrar en la palabra del día de hoy, mis hermanos, y yo creo que todos los seres humanos hemos sentido o hemos experimentado el temor a diferentes cosas en la vida y en diferentes grados, ¿sí o no? Sí. Todos, sin excepción, yo lo creo así, hemos experimentado alguna vez el temor, pero déjeme decirle que el temor no es malo en sí mismo. Puede llegar a ser malo si reaccionamos, escúcheme, incorrectamente ante aquellas cosas que nos atemorizan. Por ejemplo, hay personas que ante alguna situación de dificultad, de peligro, ¿saben lo que hacen? Se quedan paralizadas. En vez de actuar rápidamente y de responder ante la adversidad, se quedan totalmente congelados. Es una verdad, yo lo he visto, hermano, ¿sí? Y no quiero decir que yo, pero en parte a veces sí. Yo recuerdo, mi hermano, es que me vienen a la mente recuerdos. Una vez que estaba Ricardo, estábamos en casa de mis suegros. Él estaba chiquitito y le gustaba mucho subirse, ponerme la pata en la cara. Y hasta la fecha lo quiere seguir haciendo. Pero, y ahora le huele bien gacho, entonces por eso no es. Entonces, bueno, esa vez se subió arriba de mí en caballito. Estaba chiquitito. Y que se me va de lado, ¿sí? Y que se pega aquí en la sien. Y por un momento perdió la conciencia, hermano. Yo lo agarré y ¿sabe lo que hice, hermano? Este hombre valiente, este varón de Dios esforzado, lo que hizo ante la situación. Pregúnteme, ¿qué, pastor? ¿Qué hizo? Le empecé a gritar a Rocío, Dios se me cayó. Hermano, son diferentes las formas en las que podemos reaccionar. Hay personas que se paralizan. Hay otros como yo que ante la situación empiezan a gritarle a la señora que es así, le entra todo y no le da miedo nada. Pues si se casó conmigo es porque no le da miedo nada, hermano, no le daba miedo nada. Entonces, no, más bien a mí, ¿verdad? Es el que no me daba miedo. Yo empecé a gritar. Hay personas, hermanos, que por temor también terminan tomando decisiones equivocadas en la vida o haciendo lo que no debían hacer. Y ¿sabe algo? Este es el caso del rey Saúl. Y aunque hoy no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Yo quiero tomar este ejemplo, hermanos, como o a manera de introducción de lo que veremos el día de hoy. Vamos a dar continuidad a nuestro estudio del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Que es el que estamos haciendo verso a verso. Pero el Señor le dio una orden, escúchelo, a el rey Saúl de destruir por completo a toda la nación amalecita. ¿Ok, hermano? ¿De destruir por qué? Por completo. Esto es muy importante. Pero Saúl, iglesia, desobedeció en parte la orden que Dios le había dado y dejó vivo a Agag. ¿Quién era Agag? Era el rey amalecita. Lo dejó vivo y además de esto se quedó con lo mejor de sus ganados. Y dice uno, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Hermano, esa no fue la orden que Dios dio. La orden que Dios le dio fue de destruir y acabar con todo completamente. Pero no, Saúl no hizo caso. ¿Y saben lo que sucedió? Esto desagradó por completo a Dios. No le pareció. De manera que Saúl, aunque reconoció su pecado, escuche, perdió el reino. La pregunta aquí, hermanos, es ¿por qué hizo esto Saúl?
¿Por qué Saúl desobedeció la orden de Dios? ¿Qué fue lo que lo llevó a tomar esa decisión? Yo quiero que tú veas en la pantalla, y le voy a pedir a Janet que me ponga 1 Samuel 15:24, nueva traducción viviente. Ahí tenemos la respuesta de por qué hizo esto Saúl. Y dice lo siguiente: entonces Saúl le confesó a Samuel. ¿Qué le dijo? Es cierto, le dice, he pecado. He desobedecido tus instrucciones, y el mandato del Señor. Y mire lo que dice aquí, dice, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. ¿Por qué hizo esto Saúl? Porque tuvo miedo del pueblo, iglesia. Fue el temor lo que hizo que Saúl terminara haciendo lo que no debía de hacer. Ahora, con todo y esto, como lo mencionamos al inicio, el temor, iglesia, no es malo en sí mismo. ¿Por qué te digo esto, iglesia? El temor viene a ser parte de ese instinto de supervivencia que Dios puso en el hombre. Y que muchas veces, iglesia, es el que nos hace actuar rápidamente ante las situaciones de adversidad o de peligro en la vida. Pero lo mejor de todo, el temor es ese instinto que Dios puso en nosotros para someternos a Él. Escucha, para someternos a Él, para obedecerle y para no fallarle. ¿Sí escuchaste bien? ¿Saben lo que sucede cuando no tenemos temor de Dios? ¿Qué, pastor? No obedecemos, desobedecemos las instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra. Pero la Escritura misma nos dice que el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén, iglesia. Bueno, esta es la introducción de la enseñanza del día de hoy. Yo quiero que vayamos al pasaje de Marcos. Marcos capítulo 4, versículo del 35 al 41. Hoy vas a descubrir por qué te dije esta introducción, pero ahí lo vamos a ver para entender qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta tarde. Marcos 4, del 35 al 41. Cuando lo tengas me lo haces saber, por favor. ¿No sean presumidos algunos hermanos? Hermana Pati, no sean presumidos. Perfecto, gracias a Dios. ¿Ya lo tienen ahí? Les pido con atención, me sigue la lectura. Versículo 35 dice lo siguiente: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo. ¿Quién está hablando allí? Jesús, amén. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero, mire lo que pasó. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, dice la palabra, respondió al viento y le dijo al mar: calla y enmudece. Dice la palabra, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, escuche bien esto, temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén, hermanos. Esta es palabra de Dios. Incline su rostro. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Pongo delante de ti, Señor, esta palabra, esta enseñanza, para que seas tú, Señor, quien nos ministre y nos dirija a través de ella. Revélate a nuestras vidas, Señor. ¿Qué es lo que quieres hablarnos, Padre? Si lo que falta, Dios, es fe en nosotros, en nuestra iglesia, en nuestro corazón, Señor, aumentanos la fe. Déjanos entrar, Señor, y navegar a través de ella, de manera que esta enseñanza pueda quedarse en nuestros corazones, y no solo eso, pueda ser puesta por obra y práctica. Que al final de cuentas, Dios, toda esta teología para eso es, Señor, para sobrevivir, Señor, conforme a tu voluntad en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Hoy estamos ante ti, Señor, en humildad, Dios. Que no sea yo, Señor, sino seas tú, Señor, enseñando a tu cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Evangelio de Marcos, hermanos, que fue este que leímos,
nos da a entender que Jesús y sus discípulos se subieron a la barca, iglesia, siendo ya de noche para ir al otro lado del lago. Como en repetidas ocasiones lo vuelvo a decir, no se le olvide, recordemos que el mar de Galilea, como se le llama, realmente era un lago conocido con el nombre de Genesaret. Ok, iglesia, bueno, eso ya lo sabemos. Era un hecho que Jesús estaba cansado porque durante todo el día, iglesia, había ejercido su ministerio de enseñanza. No solo eso, seguramente en su paso, ya su paso, había sanado enfermos, había sacado demonios de las personas, había estado trabajando duramente. Así que el incidente en la barca que acabamos de leer ocurrió ese mismo día. Yo quiero que veas la pantalla, este texto, traducción al lenguaje actual, Marcos 4:35. Es parte de este texto, pero en otra versión. Mira cómo dice ahí para confirmar lo que te digo. Dice, ese mismo día, todavía no lo tenemos, voy a esperar ahí. Sí, Marcos 4:35. Amén. Ahí está subrayado. Dice, este mismo día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado. ¿De qué? Del lago. Ese mismo día en la noche. Jesús, hermanos, sí, estaba agobiado, estaba cansado. Así que dejando a la gente, los discípulos y Jesús suben en la barca, andan en la barca. Es obvio que Jesús estaba agotado. Jesús necesitaba descansar, de manera que dice la palabra de Dios que Él dormía, escuche, en la parte posterior de la barca. ¿Cómo se le conoce esto? Como la popa de la barca. Él estaba ya al final durmiendo tranquilamente, cuando de repente, ve tu Biblia por favor, versículo 37, lo que pasó, Marcos 4:37, no lo pierdas, es el texto que vamos a utilizar. Marcos 4:37, miren lo que pasó. Dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya que se anegaba. Mis hermanos, fue tal la tormenta que se desató esa noche, fue tal la violencia, los vientos feroces, hermanos, que las olas comenzaron a inundar la barca, llenar la barca de agua. El viento, iglesia, soplaba tan fuerte que las olas literalmente dice que inundaban, anegaban la barca. Los discípulos de Jesús realmente estaban siendo atormentados, iglesia, por este fenómeno, y lo voy a poner entre comillas, ahorita vas a ver por qué, por este fenómeno climatológico que se había formado ese día. De hecho, la raíz etimológica, escuchen, de la palabra tormenta, proviene del latín que significa tormento, que significa tortura. Los discípulos de Jesús realmente estaban siendo atormentados, realmente estaban siendo torturados viviendo esta situación. Estaban asustadísimos. Así que la barca, hermanos, estaba a punto de naufragar, por lo que los discípulos realmente le estaban pasando muy mal, hermanos. Ellos estaban atemorizados. Ni el mejor de los nadadores, esto lo vi en un comentario bíblico, que hubiera caído, hermanos, en esta tormenta de la barca, hubiera podido sobrevivir, hermano. Era tal lo que estaba sucediendo. Yo creo que ni siquiera puedo alcanzar a ver la magnitud de esta tormenta, que cualquiera, aún el mejor nadador, hubiera muerto en este caso. Ahora, lo mejor de todo, y para colmo de los discípulos, escuchen, Jesucristo, Jesús, durmiendo en la parte trasera de la barca, como si nada estuviera sucediendo, como si nada estuviera pasando. Y ellos, hermanos, se sentían a punto de ¿qué? De perecer. Ellos se sentían a punto de dormir mientras Jesús dormía profundamente. Escúcheme, aquellos que han tenido un bebé, cuando Jesús dormía cual bebé que acaba de cenar, a pata suelta, hermano, bien tranquilo, durmiendo en la barca. Era evidente que Jesús, hermanos, estaba agotado. Pero también era evidente que su confianza estaba puesta en el Padre Celestial. De manera que, ¿sabes qué? Permanecía ajeno a la situación que se estaba dando. Él permanecía, hermanos, ajeno a la tormenta de viento que se había levantado y a los gritos de susto que seguramente estaban dando los discípulos en la barca ese día. Señor, Señor, yo me los imagino así. ¿Que no te das cuenta que vamos a perecer, Señor? Levántate. Ellos estaban asustados, hermanos. Así que por un lado vemos a los discípulos de Jesús desesperados,
Por un lado vemos a los discípulos de Jesús atormentados, torturados, llenos de miedo, y por el otro lado, escuche, a aquel que puede salvarlos, a aquel que tiene el control de todas las cosas, hermanos, pero profundamente dormido. ¿Qué te parece? Ahora, yo no quiero que olvides y pasemos por alto que algunos de los discípulos de Jesús eran pescadores. Eran pescadores experimentados. Ellos conocían muy bien el manejo de una barca. Pues con todo y esto, la magnitud de la tormenta les imposibilitaba poder controlar y hacer maniobras con la barca. ¿Te imaginas esto? Y esto me hizo recordar a mí algo también. Esta enseñanza me hizo recordar muchas cosas de mi vida pasada. Y yo recuerdo que una vez salimos a pescar con un tío. Un tío, de ahí empezó mi gusto por la pesca también. Varias veces he ido con mi hijo, no pescamos más que el aire, pero nos entretenemos. Una vez también fuimos con Sergio Chico, y ahí andaban en medio de la boca de la presa, y según ellos no pescaron más que un resfriado, pero fue lo único que llegaron bien enfermos. Pero bueno, pero fue un tiempo bien padre, porque yo los estaba viendo acá de la orilla, ahí en medio, yo dije, a ver si no le sale un cocodrilo, un tiburón. No, hermano, pero yo recuerdo que fui a pescar, hermanos, con un tío. Yo recuerdo que fui a pescar con un tío que tenía una cabaña y tenía una lancha en una presa que muchos conocemos como el Palmito, ¿sí? Así que era la primera vez que yo me subía a un artilugio de este tipo, a una lancha, hermanos. Y en su sabiduría, mi tío, en su experiencia, en su conocimiento, nos llevó del otro lado de la presa completamente, porque en esa experiencia que él tenía, él decía que de aquel lado había mayor cantidad de peces. Y le digo algo, era cierto. ¿Sabe por qué? Porque de este lado, como era donde desembarcaba, todo el mundo caminaba, todo el mundo andaba ahí en la orilla, pues los peces se espantaban y se alejaban más. Nos llevó de aquel lado de la presa. Pero ¿sabe lo que sucedió, hermano? Esto cambió por completo la perspectiva y ese día de gozo y de alegría. Después de un tiempo se soltó el viento, hermanos, un viento fuerte, nada que ver, escuche, nada que ver con lo que nada la porción de la escritura que estamos estudiando, pero aún así el oleaje era tan fuerte que no nos dejaba remar para poder alejar la barca de la orilla, o lo que era la lancha, ¿verdad? Y poder encender el motor sin que las aspas, las hélices del motor chocaran con las piedras y se rompieran. Remábamos, nos empujábamos y no podíamos salir. ¿Sabe lo que sucedió, hermanos? Dios, de cierta manera, pues, no, bueno, en este momento vamos a seguir en lo mismo. La tempestad nos tenía sometidos, ¿sí? Esa es la realidad. Estamos sometidos ante la tempestad. Yo, ¿sabe lo que hice, hermano? En mi valentía. En mi valentía, yo me asusté inmediatamente y pensé que ya no podríamos salir de ese lugar. ¿Y sabe qué fue lo primero que pensé? Mire, ya no vive mi mamá, pero lo primero que pensé es que ya no iba a ver a mi mamita. Hermano, no se asuste, no tenía la edad que tengo ahora. Tenía a lo mucho 11 años de edad cuando yo subí a esa barca. Y lo primero que pensé fue en mi mamá y dije, ya no voy a ver a mi mamá, nos vamos a quedar de este lado y ya no vamos a salir de aquí, vamos a vivir como nómadas, lanzas, cazando animales. No se crea, estaba atemorizado, iglesia. Tenía 11 años. Estaba en un problema que a mi vista, a mi entender, nadie podía solucionar. Veía que no podíamos salir de ahí. ¿Sabe algo? Probablemente así se sintieron los discípulos de Jesús aquella noche. Yo te pregunto a ti, iglesia, hermano, ¿te has sentido así alguna vez? ¿Te has sentido así alguna vez? Que yo creo, hermanos, que todos en algún momento nos hemos sentido así, iglesia, sobrepasados por alguna dificultad, embargados y llenos de temor porque no vemos cómo vamos a solucionar tal o cual situación en nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Te has sentido así, hermanos, o no? Porque si es así, no va a pasarte una de las que yo traigo. Hermano, yo creo que todos, la verdad es que todos nos hemos sentido alguna vez sobrepasados por alguna dificultad en nuestra vida. Ahora, no olvidemos, y esto es vital en la enseñanza del día de hoy, es un punto muy importante. No olvidemos que ellos, iglesia, no estaban ahí, escucha, porque se les había ocurrido salir a dar una vuelta, salir de rol con los amigos, pero dijeron los discípulos, vamos a darnos un volteón, ¿verdad? Vamos a subirnos a la lancha, a la barca y vamos a darnos una vuelta por el mar de Galilea. Hermanos, ellos no estaban ahí porque salieron a dar un paseo. Ni siquiera ellos mismos tomaron la iniciativa de ir a la barca esa noche y salir al otro lado del mar, iglesia. El problema para nosotros los hombres es que la mayoría de las ocasiones, a diferencia de esta situación, somos nosotros mismos los que nos colocamos en situaciones de riesgo.
Somos nosotros mismos los que nos colocamos en situaciones de dificultad. ¿Sabes por qué? Porque no hacemos caso a Dios. Bueno, de entrada muchos no creen en el Señor. Porque no reconocemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable para nuestras vidas. Porque no reconocemos su autoridad sobre nosotros, que somos creación suya. Porque se nos hace fácil cerrar nuestros oídos a su voluntad y creemos que nuestras decisiones son las mejores, hermanos. Muchos se han ensoberbecido en eso. Y por eso luego estás pasando y viviendo situaciones difíciles. Los discípulos de Jesús no estaban ahí por gusto. Si había alguien responsable, hermanos, de esta situación, era el mismo Jesucristo, que les había dicho: suban a la barca y vamos al otro lado del lago. Por un momento, pues, los discípulos, yo creo que por eso, al verse que ellos no eran los culpables de esta situación, se atrevieron a cuestionar a Jesús. Mira el versículo 38, Marcos 4:38 ahí en tu Biblia. Mira lo que le dicen los discípulos a Jesús. Hermano, obedece la voz de Dios. Presta oídos a la palabra de Dios el día de hoy. Para empezar, si quieres empezar. Porque es por esa dureza de nuestro corazón que muchas veces estamos en dificultades en nuestras vidas. Dice lo siguiente: y él estaba en la popa, ¿te acuerdas? En la parte trasera, durmiendo, dice, sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos fueron literalmente, como te lo decía, sometidos por el temor, de tal manera que esto los llevó a enfrentar o a cuestionar a Jesús de una manera o de cierta manera insolente. Esto fue como decirle a Jesús: Señor, ¿qué no te das cuenta que por obedecerte, que no te das cuenta que por hacer tu voluntad estamos a punto de morir? Tú fuiste el que nos dijiste que subiéramos a la barca y ahora estamos en esta situación y tú duermes tranquilamente. ¿Qué no te importa que nos ahoguemos, Señor? Yo creo y estoy seguro que ellos le gritaron de cierta manera, estaban asustados. Hermano, te digo, no alcanzo a llevar esta tormenta a la magnitud que fue ese día que sucedió, pero era algo grande. Si a veces con ver en el Discovery, hermano, ¿no ha visto usted los programas de Discovery Channel cuando andan ahí los pescadores en la barca en medio del mar, que no se ven ni aquí ni en tus narices, hermano, con unas olas, los portaaviones que van y es algo impresionante? Y aún así mi esposa me pone a ver estos videos y ahora quiere que vayamos a un crucero. No, yo siempre le he dicho: mira, sí vamos a ir al crucero. Tú te vas en el barco allá con tu mamá, porque pues siempre la llevamos de chaperona, ¿verdad? Todavía la anda cuidando, ¿verdad? Que no le va a hacer nada al marido. Tú te vas con tu mamá por el barco. Claro, tu mamá pues tiene poderes y se cae ahí y ella los levanta. No, tú te vas con ella por el barco y Ricardo y yo nos vamos acá por la orillita y nos vemos ahí en Mazatlán y ahí desembarcan ahí porque llegan a diferentes puertos los cruceros. Aquellos que han ido, yo nunca me he subido a uno. ¿Sí? Si me subo al avión, hermanos, es porque no me puedo ir a pie hasta Los Ángeles, ¿verdad? Pero imagínense. Entonces yo y Ricardo, no, nos vamos. ¿Qué meses? Dice Ricardo, ¿qué necesidad? Pues aquí tenemos Mazatlán, cerquita, hombre, Puente Baluarte, está hermoso, tanto túnel que hay que pasar, está bien bonito. ¿Tú ya te fuiste ahora? ¿En carro? En camión. ¿Y viste los puentes? Subas dormidote. Ay, Abraham, no le digo, no, de puro coraje, hay que decirle a tus papás que nos lleven, pero voy a ir yo para irte despertando en el camino. No, imagínense, hermanos, imagínense cómo estaban los discípulos. Seguramente ellos le gritaron a Jesús: ¿que no te importa que nos estemos ahogando? ¿Sabes algo? A pesar de haber visto a Jesús sanar enfermos, iglesia, a pesar de haberlo visto sacar demonios, con todo y esto, ellos estaban dudando. Todo lo que habían aprendido en la teoría realmente no les había servido de nada. ¿Sabes algo? Muchas veces así estamos nosotros. Muchas veces, mis hermanos, ese día no fue la madre naturaleza la que levantó la tormenta en el lago. Fue el mismo Jesús quien la provocó. Él colocó a sus discípulos en medio de esta tempestad porque quería dejarles y enseñarles y dejarles algo muy en claro, y era su poder y su autoridad, el poder y autoridad que él tenía. Él quería dejar en claro que no había espacio para la duda, hermano. No hay espacio para el creyente para que dude. ¿O crees o no crees? Él quería dejar en claro quién era verdaderamente el que estaba con ellos ese día.
De hecho, escucha, te voy a dar un adelanto. A partir del capítulo 4, que es el que estamos viendo, estamos estudiando, encontramos ejemplo de Jesús sobre el poder y la autoridad que Jesús tenía sobre la naturaleza. Este ejemplo es el que estamos viendo el día de hoy. Más adelante, en el capítulo 5, versículos del 1 al 20, vamos a estudiar el poder y la autoridad que Jesús tenía, escúchalo bien, sobre los demonios. Más adelante, mismo capítulo 5, 21 al 34 versículos, poder y autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Y finalmente, versículos 35 al 43 del capítulo 5 del Evangelio de Marcos, el poder y la autoridad sobre la muerte. Gloria a Dios, nadie dijo amén. Nadie dijo amén, hermanos. ¿Sabes algo? Jesús quería dejar bien claro quién era el que estaba con ellos. Él estaba dando demostraciones de su poder para que ellos supieran con quién estaban, para que no hubiera duda en sus corazones. Y es lo mismo que debe de existir en nuestras vidas. Tenemos los ejemplos de la Biblia no solo para contarlos como historietas bonitas, sino para vivirlos. Jesús quería dejar bien claro, si ellos realmente estaban creyendo en Él y estaban confiando en Él, ellos tenían la oportunidad. Este es un privilegio tremendo que tú y yo no tenemos hoy en día, pero que hoy conocemos. Ellos tenían la oportunidad de ver en acción al Maestro, de verlo en vivo y en directo. Las clases teóricas de teología, iglesia, habían terminado. Había llegado el momento de la práctica. Jesús había levantado esta tempestad. Ellos tenían la oportunidad, iglesia, de demostrar si todo lo que el Señor les había enseñado acerca del reino de Dios lo podían aplicar en la práctica. Imagínate, ellos tenían la oportunidad de demostrar si realmente confiaban en Dios. Segundo punto importante, ellos tenían la oportunidad de demostrar si realmente confiaban en Dios. El que tenga oídos oiga, sin importar las circunstancias o adversidades que se les presentaran. Nadie dijo amén. Espero que alguien esté entendiendo. Espero que alguien esté entendiendo esta enseñanza. Tú tienes la oportunidad de demostrarle a Dios si realmente has creído en Él. Por eso muchas veces Él nos coloca en situaciones adversas. No todo lo hace el diablo. No. De hecho, el diablo no puede obrar sin la voluntad de Dios si Dios no se lo permite. Muchas de las circunstancias que nosotros enfrentamos en las vidas las pone Dios para corregir nuestras vidas, para que pongamos sus ojos en Él. Pero ¿sabes qué? Hacemos oídos sordos a la voluntad de Dios y nos metemos en problemas. Así de fácil. Yo quiero que tú sepas, iglesia, que esto es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Que te quede claro. Todos somos y vamos a ser sometidos a prueba. Y aunque nos parezca raro, Dios hace esto. ¿Sabes por qué? Por amor. Dios hace esto porque nos ama. Y solo aquellos, anuncio comercial nuevamente, que entienden o entendemos la soberanía de Dios, pueden entender cómo alguien que dice amarnos nos puede someter a diversas pruebas. Solo entendiendo la soberanía de Dios. ¿Sabes por qué Dios corrige a sus hijos? Gracias, hermano, porque nos ama. ¿Por qué corriges tú a tu hijo cuando lo ves que se está desviando? ¿Por qué lo odias? No, lo corriges porque lo amas. Eso es lo mismo que hace nuestro Padre Celestial con cada una de las pruebas y dificultades que Él mismo muchas veces nos presenta en la vida. Dios nos va a llevar, iglesia, a pasar por muchas adversidades para entrenarnos, para capacitarnos y ver si realmente hemos creído y confiado en Él. ¿Y para qué eso, pastor? ¿Qué necesidad de estar sufriendo con estos problemas, iglesia? Para ver si que pueda salir aprobado el día que llegue el día de días, que es el juicio de Dios. Si tú no has entendido, hermano, que estamos en esta tierra de paso, entonces no has entendido el Evangelio. Si tú no has entendido que estamos aquí reunidos aprendiendo de Dios para comprender que nuestros tesoros tienen que ser en lo eterno y no en lo terrenal, hermanos, estamos perdidos. El día que llegues a la presencia, al juicio de Dios, del cual nadie vamos a escaparnos y del cual nadie va a poder interceder por nosotros, ese día, hermanos, ¿qué vas a hacer?
Pero quiero seguir adelante porque eso es muy importante. Y aquí entra el temor de Dios. No siempre van a ser huracanes. No siempre van a ser grandes tormentas las que Dios mande a nuestra vida. A veces van a ser pequeñas pruebas las que el Señor nos ponga para probar si hemos aprendido a depender y a confiar de Él. Amén. Solamente ya me suena al cielo. ¡Pim! Al cielo. ¡Pim! Al cielo. Hermano, alguno puede pensar, pero pastor, si los mismos discípulos de Jesús no pudieron superar esta prueba, pues nosotros menos vamos a poder. ¿Sabes algo? Déjame decirte que hoy nosotros tenemos más de lo que tenían los discípulos de Jesús en aquel entonces. Hoy tenemos un mayor conocimiento teórico de quién es Dios. Hoy tú y yo tenemos la verdad completamente plasmada en algo que conocemos como Biblia, hermanos. Tenemos completamente todo el manual. Hoy tú y yo tenemos un mayor conocimiento de quién es Dios, teórico de quién es Dios. No hay excusa, iglesia, no hay pretextos. Tenemos el manual de vida en la Biblia, así que no va a haber excusa para la duda. O creemos en Dios o no creemos en Dios. Ese es el primer cuestionamiento que como cristiano tú te tienes que hacer. ¿Has creído realmente en Dios? ¿Estás aquí sentado porque vienes a escuchar un merolico que te cuenta historias de la Biblia? ¿O estás aquí porque crees en Dios? Porque de ahí parte todo, hermano. De ahí parte todo, de creer, incluso el arrepentimiento, de que creas que hay un Dios poderoso y bueno, te arrepientes a tus pecados, lo confiesas como tu Señor y Salvador, lo recibes, el Espíritu de Dios implanta en ti y entonces puedes obedecer la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué hay personas que no pueden hacer la voluntad de Dios? Porque no tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Porque no son temerosos de Dios. Mis hermanos, yo quiero decirle algo. El hecho de ser cristianos no nos exime de ser trabajados y tratados por Dios. Y digo el hecho de ser cristianos porque los que no están en Cristo automáticamente van a ser tratados y trabajados por Dios. No sé cuánto. Hay unos que pensamos y tenemos a Dios como que está tarde, ¿verdad? ¿Y por qué a unos les va tan bien si no son cristianos? Hermano, va a llegar el día. Y a lo mejor el día no va a ser en lo terrenal, a lo mejor el día va a ser el día que estén en la presencia del Rey de Reyes. Date cuenta de esto. El ser cristiano no nos exime de ser trabajados y puestos a prueba por Dios. Muchas veces, hermanos, algunos dan a entender con sus enseñanzas todo lo contrario, que todo es muy bonito en el Señor. Estar en Cristo es ser sometidos constantemente a un entrenamiento, iglesia. ¿Para qué? Para poder salir aprobados el día que seamos llamados a su presencia. ¿Para qué? Para una vida eterna. Ese es el galardón más grande, hermanos. Algo que no es terrenal, sino que es celestial. Bueno, ya somos más. Lo mejor es que así como Dios nos capacita, también tiene la facultad, también tiene el poder y tiene la autoridad para sostenernos y hacernos salir victoriosos de todas esas pruebas. Amén, yo lo creo. Definitivamente que así es. Mis hermanos, como cristianos, hemos sido llamados a confiar en Él. Esa es la realidad. No solo a saber, escucha, esto es glorioso. No solo a saber que tenemos un Dios maravilloso. Hemos sido llamados a confiar, no solo a saber que tenemos un Dios maravilloso, no solo a saber que tenemos un Dios grandioso, no solo a saber que tenemos un Dios poderoso, sino que, iglesia, sino a obrar en consecuencia a eso que conocemos de nuestro Dios. A todos los cristianos se nos llena la boca del Dios grande, poderoso que tenemos, amoroso, pero el día que somos puestos a prueba se nos olvida todo eso de nuestro Dios. Esa es la realidad. Las pruebas en las que Él nos mete es la única manera en la cual nosotros vamos a poder practicar, iglesia, lo que hemos aprendido en la teoría. La mejor y más rápida manera de ponernos en forma, escúcheme bien, y de llegar a ser buenos en alguna actividad, y me refiero también a lo secular, usted no me va a dejar mentir, iglesia, es pasando de la teoría a la práctica. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ha practicado alguna vez algún deporte? Los gordos no digan nada, yo por eso me toca allá, ¿verdad? No, ¿ha practicado alguna vez algún deporte? ¿Cómo le hacen para ser mejor en ese deporte? ¿Qué hacen?
Es estar practicando y entrenando todos los días. Toca algún instrumento, pues tiene que estar todos los días entrenando y practicando sobre ese instrumento. Déjeme decirle algo, lo mismo pasa en el reino de Dios y con las cosas de Dios. Pastor, es que yo no sé orar, no puedo orar. Pues claro, si nada más tienes la teoría, y bueno fuera que tuvieras la teoría, pero no vienes a orar. Si no practicas la oración, pues de nada te va a servir. No vas a poder ser entrenado en esa parte. Pero pasamos tanto tiempo leyendo la Biblia, y eso es bueno o malo. Es buenísimo. Pero fíjate, leemos libros cristianos, no sabemos, muchos les encanta encargar esto de tarea también y aprenderse versículos de memoria. Yo no digo que esté mal, qué bueno, gloria a Dios. Todo eso es muy bueno, hermano. Pero pasamos tanto tiempo así. Pero hermanos, ese conocimiento adquirido por ese tiempo que hemos pasado leyendo la Biblia, aprendiéndonos los versículos, realmente se convierte en un conocimiento verdaderamente adquirido. Escúchalo, cuando ponemos en práctica en medio de la prueba. Ahí realmente es cuando vemos si todo lo que hemos aprendido teóricamente realmente se ha aprendido. Ahí es cuando vemos si realmente nuestras palabras no son: Señor, yo confío en ti. Y en el momento de la prueba, estamos todos sometidos, como estaban los discípulos, por la tempestad. ¿Sabes algo? Esto fue lo contrario a lo que pasó con ellos, de hecho. A lo que sucedió con ellos ese día. Ellos tenían la teoría, pero en la práctica se atemorizaron. Se llenaron de temor. Pero nuestro Dios es tan bueno, amados hermanos. ¿Amén? ¿Tú lo crees así? Nuestro Dios es tan misericordioso que mira el versículo 39. Mira lo que sucedió. Dice Marcos 4:39. Amén. Hermano René, no nada más un separador. Usted ya tiene como 4. ¿Va a vender o qué? No se olvide dar la ofrenda. Ok, muy bien. Versículo 39. Y levantándose, dice, reprendió al viento y al mar. Le dijo: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Finalmente, hermanos, y ante los gritos de temor de los discípulos, el Señor se despierta como si nada sucediera. Él no estaba atemorizado ni agitado, hermanos. Y en su bondad le da la orden al viento y al mar de entrar en calma. Y le dice: calla y enmudece. ¿Saben lo que sucedió? Inmediatamente la naturaleza obedece. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Gracias a Dios. Dice que, hermanos, el viento y el mar se calmaron y se hizo gran bonanza. ¿Esto qué quiere decir? Que inmediatamente el viento y el mar entraron en una total calma, hermano. No pasaron 5 minutos. En ese momento, cuando Dios dice la palabra, hermanos, en ese momento el viento cesó y el mar se calmó por completo. ¡Qué tremendo! Ese es el poder de la palabra de Dios, que es suficiente para aquellos que creen. Esta es la clave en el cristianismo. Es aquellos que creen. Tú no vas a experimentar la gloria de Dios si no crees. Pero yo quiero decirte algo: este loco que está aquí frente a ustedes, estudiado, no está aquí nada más porque sí. Estudiado secularmente, iglesia. Porque muchas veces decimos: es que eso del pastorado es para los que pues no tienen otra que hacer. O para aquellos que quieren hacer de la iglesia un negocio, también es para eso. No, hermano, usted sabe que yo estudié una maestría también, pero aquí estoy parado porque el Señor me llamó a otra cosa mucho más gloriosa. Y a veces ante esto, hermano, tenemos que sujetar nuestro ego y dejar de lado esas grandes posiciones en las empresas para poder estar sirviendo a Dios como Él quiere que le sirvamos. Es hermoso servir a Dios, iglesia. El poder de la palabra fue suficiente para que el viento y el mar calmaran instantáneamente y por completo. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que, si tú has creído, puede sostenerte en medio de las tormentas. Yo lo creo, iglesia. Esto debió de ser y dejar muy en claro a los discípulos sobre el poder y la autoridad que Jesús tenía. Imagínate tú verlo en vivo y en directo. Un poder sobre la naturaleza. Le debió de haber dejado claro quién era el que estaba con ellos en la barca ese día. Nada ni nadie puede resistir a la autoridad y a su poder. Pastor, es que porque hay personas que no creen porque es el plan de Dios. O sea, no es que se le haya escapado de su control. No es porque no le obedezcan. Creemos, hasta en eso somos soberbios. Creemos que no estamos en Cristo porque nosotros hacemos lo que nos da la gana. No.
Tú no estás en Cristo porque esa es la voluntad de Dios, que tú te pierdas también. Porque no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Claro, la voluntad de Dios es buena, dice su palabra, que Él desea en Él que todos procedamos al arrepentimiento, pero habrá quien se resista a esta verdad. Yo te lo he dicho, este es el plan perfecto de Dios que sigue trabajando como una maquinaria perfecta de un Rolex. Todo se está cumpliendo, aún la guerra que se está dando, hermano. Yo no oro porque diga, Señor, es que ¿qué está pasando? Y esto se está saliendo del control. No, hermano, eso es algo que tiene que suceder. Y nada se sale del control de nuestro Dios. Y cuando tú entiendes la soberanía de Dios, entiendes por qué está pasando eso, por la soberbia de los hombres. Pero ¿saben lo que sucedió muchas veces con el pueblo de Israel por su soberbia? ¿Saben lo que pasó con la humanidad la primera vez? Por su soberbia. El Señor terminó con todo. Un día veremos la gloria de Dios y solo aquellos que estén en Cristo verán esa gloria. Tú eres un privilegiado, hermano. Déjame decirte, nada ni nadie está fuera de la voluntad de Dios. Versículo 40 dice aquí, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Y fíjate esta pregunta que es clave y la clave de la enseñanza. ¿Cómo, dice, no tenéis fe? En la traducción al lenguaje actual dice, ¿todavía no confían en mí? Es como si Jesús les dijera, ¿que no han visto todo lo que soy capaz de hacer? He sanado leprosos, he levantado paralíticos, he liberado endemoniados, les he hablado como nunca nadie jamás podrá hacerlo. Y a veces nos emocionamos, ¿verdad?, con esos predicadores motivacionales que wow, y queremos irnos a ver a donde vayan, ¿verdad? No, hombre, hermano, yo creo que haber estado con Jesús era algo que impactaba tu corazón por completo. Hoy tenemos esa manera de ser impactados. Y aquí está su palabra. Él sigue vivo, iglesia, para los que creen que Él murió en la cruz y no, Él resucitó. Por eso en el capítulo 5 veremos su poder sobre la muerte. Porque Él venció a la muerte. Entonces les dije Jesús, ¿por qué no tenéis fe? Iglesia, el problema no son las pruebas que vienen a nuestras vidas, nos llenan de temor. Ese no es el problema. El problema del hombre radica en la falta de ¿qué? De fe. No creemos. Para muchos, como te lo decía, todas estas historias de la Biblia son cosas muy bonitas, unos cuentos que contarle a los niños que están en la escuela dominical, iglesia. Ese es el problema del hombre, que no cree. Por eso las pruebas a las cuales el Señor nos somete son indispensables para llevarnos a creer, hermanos, y ver lo que Dios es capaz de hacer. Tenemos un montón de conocimiento bíblico almacenado en nuestras cabezas. Tenemos un montón de conocimiento sobre el amor de Dios. Sí, ayer tuvimos una manifestación del amor de Dios aquí en Varones. Estamos tan llenos de información de la bondad, de la fidelidad, de la gracia de Dios, de la misericordia, pero a la hora de poner en práctica ese conocimiento, iglesia, nos falta fe. Podemos llenarnos la boca de hablar del amor de Dios, pero si no amamos. Podemos llenarnos la boca de la misericordia de Dios, pero si no somos misericordiosos. Podemos llenarnos la boca de la humildad de Jesús, hermanos, porque era el ser más humilde y nosotros no somos humildes sino soberbios, hermanos, estamos mal. Tenemos tanto conocimiento en nuestras cabezas, hermanos, nos falta fe. En el momento de la prueba, todo ese conocimiento se nos olvida. Se nos olvida que nuestro Dios es poderoso y puede liberarnos. No, ahí se nos olvida, no podemos ni orar, es más. Por lo que no concuerda lo que decimos con lo que sabemos acerca de Dios. Hermano, no podemos seguir así. Esa es la invitación de esta enseñanza. Tenemos que estar convencidos realmente del Dios que tenemos, y toda esta teoría que tenemos de Jesús tenemos que llevarla a la práctica. Te digo algo, entre más practicas la oración, más te fortaleces en el Señor. Entre más te congregas y recibes enseñanza, hermano, más te relacionas con el Señor, más te fortaleces en el Señor. Mira el versículo 41, vamos al final. Un texto que confunde a muchos.
Dice la palabra: entonces temieron con gran temor, y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mira, yo quiero que tú regreses a la pregunta que les hace Jesús: ¿por qué no tenéis fe? Y en el versículo 41 nos dice que se preguntaron y se decían los unos a los otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Te das cuenta cuál era perfectamente el problema? El problema es que ellos no habían creído por completo quién era Jesús. El problema era la fe. El problema era la falta de fe. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús ya había calmado la tempestad, ¿sí o no? Los discípulos ya no estaban en peligro de naufragar. Ahora estaba claro que no debían de sentir temor, ¿sí o no? Pero ¿sabes lo que sucede? Todo lo contrario, como diría el chavo, todo lo contrario, el chapulín. Si la tormenta les había ocasionado un gran temor, ahora según el versículo 41, ellos no tenían temor. Ellos estaban aterrorizados al estar ante la presencia de Jesús. Entonces dice el texto que temieron con gran temor. Les entró un temor más grande, eso quiere decir, entró un temor más grande que el que habían sentido en la tempestad, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amada iglesia, estos hombres experimentaron un mar de sentimientos y emociones en un lapso relativamente corto. Habían tenido un gran temor, ¿verdad? Primero una gran tormenta que los llenó de miedo, se aterrorizaron, y por si no fuera suficiente, luego vieron a Jesús, un hombre común y corriente como tú y como yo, calmar la tempestad, y ahora experimentaban un temor mucho mayor que el primero. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Este temor que vino sobre los discípulos, escúchame bien, porque este es el cierre de la enseñanza. Al ver, iglesia, frente a quién estaba Jesús, nos habla de ese temor reverente que debemos de sentir nosotros, los hijos de Dios. Cualquier persona debería de sentir cuando estamos delante de alguien que es evidentemente superior, que es evidentemente más poderoso, que es evidentemente sobrenatural, más en todos los sentidos que nosotros. Si nosotros entendiéramos esta verdad, iglesia, la iglesia estaría completamente llena de lunes a domingo. Si supieras frente a quién estás. Ese es el temor que tú y yo debemos de sentir como hijos de Dios cuando estamos frente justamente a Dios. Un temor, iglesia, que dejen claro que conocemos quién es Él y el poder que hay en Él. ¿Sabes algo? Muchos han menospreciado la gracia de Dios. Muchos han menospreciado el favor de Dios. Deberíamos de sentir un temor reverente. Un temor que, si comprendemos, sabemos que es más atemorizante, escucha, que cualquier dificultad que tú tengas que enfrentar terrenalmente, aún la enfermedad, que nos da mucho temor. Así debería de ser el temor que deberíamos de sentir por la presencia de Jesús. Algo que sobrepasa el temor o cualquier temor terrenal. Un temor que, lejos de inmovilizarnos y privarnos de nuestra libertad, nos lleva a obedecer, iglesia. Nos lleva a honrar. Nos lleva a vivir conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Un temor que no solo es de palabras, sino que con los hechos demuestra y dejen claro que verdaderamente hemos creído en Él. ¿Quieres saber si has creído en Él? ¿Eres temeroso del Señor? Era para que todos sí, como que sí, sí, Señor, sí, 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 es que traigo aquí la mano lastimada. Hermanos amados, termino. Jesús atravesó la mayor de las tormentas que podía existir. ¿Sabes cuál fue esa? ¿Cuál? La cruz del Calvario. Escucha. Escucha esto.
Así que la peor tormenta que todo ser humano vivirá sin excepción, aún está por venir. ¿Sabes cómo se llama esa tormenta? No asusta, hermano. Bueno, para los que creemos. Se llama el juicio de Dios. Aún no vivimos nada, hermanos. Y si con esto a uno le infundo temor, temor santo para acercarse a Dios, habremos ganado algo. La peor tormenta aún está por venir, hermanos, sin temor a equivocarme. Y esa se llama juicio de Dios, donde unos accederán a la salvación. Ni siquiera yo la tengo segura, porque la palabra nos enseña que muchos se enfriarán, que muchos apostatarán de la fe. Algunos entrarán, pero otros recibirán el castigo eterno. Hermano, perdóname por terminar con esto, pero escúchame, esta no es una palabra para condenación, no te equivoques. Es una palabra para bendición. ¿Sabes por qué? Porque hoy aún seguimos a tiempo para prestar oídos y abrir nuestros ojos a la verdad de Cristo. Es tan bueno el Señor que aquellos lo tienen por tardanza, pero yo lo tengo como la buena voluntad de Dios, esperando que sus hijos enderecen sus caminos. ¿Sabes cuál es la buena noticia para que no te vayas triste? La buena noticia es que todos los que estamos en Cristo Jesús, a los que nos hemos arrepentido y hemos creído en Él, sabemos que nos espera el regalo inmerecido de la gracia de Dios, que se llama salvación. Amén. Tú lo puedes creer, porque solo aquel que lo puede creer puede vivir en esta verdad. Solo aquel que puede creer en Dios puede vivir en esta verdad. Jesús, iglesia, nos libró, nos liberó del pecado que nos condenaba, canceló el acta de decretos que nos pertenecía y nos ha obsequiado un lugar. Ahí está listo, preparado, las moradas celestiales, para que habitemos todos aquellos, hermanos, que continuemos y terminemos esta carrera conforme a la voluntad del Padre Celestial. Así que yo te digo algo: cuidemos de la salvación que nos ha sido regalada con temor y temblor. Cuidemos de ella. Pastor, ¿cómo hago esto? Acércate a Dios. Relaciónate con Dios. ¿Estás cansado? ¿Tienes esto en la cabeza? Porque siempre te lo comparto y te lo predico. Esa es la verdad, hermano. Deja de buscar varitas mágicas. Deja de buscar abajo de tus asientos a ver si es el que está premiado y encuentras el número. Tú necesitas relacionarte con Dios. Deja de pecar. Deja de mentir. Pastor, nada más una... No, deja de mentir lo que sea. Cree fielmente, confía en el Señor, haz su voluntad, aférrate a Él y ponlo a Él como su prioridad. Eso es lo que tienes que hacer. Nada más eso, pastor, sí, nada más eso. Amén. Yo quiero que se pongan en sus